Playful Craft. ¡Yay! Hola manitas, ¿cómo estáis? Yo fenomenal, porque hoy vamos a terminar nuestra muñeca Emily. Delicious Emily. Le haremos su conjuntito de ropa y además sus zapatos, su móvil y algún detallito más antes de envolverla para regalo. Y usaremos la misma muñeca que ya convertimos en súper articulada en el vídeo anterior. Perdón por la pregunta, pero ¿quién es Emily? Pues mira, los juegos de Emily son juegos de gestión de tiempo en los que tenemos que atender a los clientes del restaurante de Emily rápido y bien. Pero eso no es todo. Emily tiene una vida familiar y emocional súper intensa. La verdad es que las historias son adorables. Podéis jugarlos mediante suscripción en Gamehouse y algunos suelto venden todavía en Steam. E incluso podéis probar las nuevas aventuras de Emily creadas especialmente por Gamehouse para App Store y Google Play. Lo que me encanta de esta Disney Princess Comfy Squad es que, entre otros accesorios, trae una bandeja que va perfecta para Emily e incluso trae una rosa igualita a la que le regaló a Emily su querido amigo Patrick. Y además es totalmente Emily. Sí, me parezco un montón. Oye, ¿y por dónde íbamos? Pues mira, nos tocaba pasar al paso 4, el vestido. ¡Fenomenal! El conjunto típico de Emily consta de un vestido camisero en color verde y un delantal naranja con lunares blancos redondeado por abajo. El largo de la manga y de la falda suele ir variando, igual que los zapatos. A veces son naranjas, a veces son verdes. Pero básicamente sí, esta es la idea. Ya tengo seleccionadas las telas, así que comencemos. Para el vestido voy a usar una camiseta de tirantes marca Oggi que he comprado en Amazon por algo más de 6 €. Y aquí tengo tela para hacer muchísimas prendas. No me va a dar ningún problema, es muy elástica tanto en horizontal como en vertical y es 95% algodón, 5% elastán. Y este color verde esmeralda me va a ir perfecto para el vestido de Emily. Tenéis ya disponibles en playfulcrafts.com todos los patrones para este proyecto. Los recorto por la línea continua. Y aquí tengo el delantero del vestido, la espalda con el cuello redondeado, las 2 piezas del boxer y las 2 mangas. Ahora que tengo todas las piezas de papel, le doy la vuelta a la camiseta, la plancho ligeramente y voy a marcar todas las piezas. Voy a comprobar que las mangas me caben en los huecos, aunque las recortaré por el derecho. Por el revés de la tela voy a marcar el vestido y el boxer. Y marco las piezas. Recorto, dejando márgenes alrededor. Y para las mangas voy a volver la camiseta del derecho. Coloco las siluetas en los huecos que me han quedado y recorto sin margen. Una vez recortadas todas las piezas, vamos a coser. Lo primero que voy a hacer es rematar los bajos, tanto en el delantero como en la espalda. Escondo el nudo en lo que será el dobladillo, anudo y haré puntadas muy chiquiticas por el derecho, dejándolas más largas por el revés, para que el derecho quede medio aceptable. Ya he llegado al final, voy a anudar. La puntada vertical del revés no es muy estética que se diga, pero mantiene una buena elasticidad y el derecho pues no está mal. Me meto por el dobladillo, frunzo un poquito, corto, desfrunzo y dobladillo terminado. Ya tengo los 2 dobladillos rematados. Vamos ahora con el cuello de la espalda. Usaré de esta cinta termoadhesiva para recoger el bajo de las cortinas. Podéis comprarla en mercerías, en Amazon o, como yo, en el Todo a 100. Corto una tira fina y para fijarla aquí voy a usar este pegamento textil temporal que me ha regalado mi madre. Es de Gutermann. Gracias, Emma. Apoyo la cinta y presiono sin estirar porque se rasga muy fácilmente. La coloco alrededor del cuello y corto el exceso para quedarme dentro de las líneas marcadas con lápiz. Voy a usar la mini plancha para pegar el dobladillo en forma curva. Y ahora lo tengo mucho más fácil para coserlo. Voy con puntadas chiquiticas, avanzando por el revés y retrocediendo por el derecho para mantener la elasticidad. Una vez cosido, anudo, escondo el nudito, corto y listo. Para el borde de la manga he probado con cinta termoadhesiva y costura continua, pero no me gusta. Creo que ha quedado muy plano y bidimensional. Voy a probar otra cosa. Aprovechando que este tipo de telas tienden a enrollarse por sí solas, fijaré este rollito con una única puntada aquí en el centro. Creo que una única puntada aislada va a quedar demasiado llamativa. Oye, ¿y si la convertimos en un punto de atención añadiendo una cuenta de vidrio, como si fuera un botón? No sé cuál elegir. ¿El blanco para darle contraste o el verde para unificar? ¿Cuál elegiríais? No lo sé. Yo creo que me voy a quedar con el verde. Estas cuentas son pequeñísimas, no caben por la aguja. Desenhebro, paso la cuenta, vuelvo a enhebrar y voy a dar la puntada en horizontal para que la cuenta me quede vertical, justo al borde. Anudo los 2 cabos del hilo entre sí, los enhebro juntos, los escondo, corto el hilo y listos. Confío en que cuando la manga esté montada en el vestido el botón impida que el borde se desenrolle del todo. Y estas mangas ya están listas. Antes de montarlas voy a coser los hombros. Este es un buen momento para darle un primer corte al cuello delantero. Seguiré la línea marcada pero sin llegar al final.
Monto las dos piezas del vestido con el revés hacia afuera y las fijo con alfileres, justo por el pico de la sisa. Y vamos a coser. Empiezo la costura del hombro desde el extremo exterior, casando bien las líneas marcadas por ambos lados. Anudo y voy a ir cosiendo hacia el centro de la prenda. Avanzo por detrás, retrocedo por delante. Al aproximarme al borde del cuello de la espalda, voy a voltear el cuello del delantero plegándolo hacia afuera, de esta manera. Así lo dejo preparado para simular un cuello camisero por el derecho. Retrocedo hasta el nudo inicial. Anudo aquí, donde habíamos empezado, escondo el hilo, corto y mirad. Este es el pliegue que me ayudará a recrear un cuello camisero, pues repito en el otro hombro de forma simétrica. Voy a montar las mangas. Para ver mejor lo que hago, voy a señalar los 4 picos de la sisa con un puntito de rotulador textil, a izquierda y derecha, por delante y por detrás. Así veo exactamente dónde debería terminar la manga. Abro el vestido dejándolo por el derecho, doblo la manga por la mitad para hallar el centro y la coloco alineada sobre la línea del hombro con la tela de la manga por el revés. Uno los 2 cabos de un hilo y los enhebro juntos. Voy a anudar justo en el centro, sobre la costura del hombro, donde termina la línea marcada con lápiz. El final del hilo ya es una lazada porque lo he enhebrado doble. Al volver me meto por la lazada y este hilo ya está anudado. Usaré uno de los cabos para bajar por una mitad de la manga hasta la sisa y el otro cabo para la otra media manga. Pues vamos allá. Intento ser precisa aquí al principio y voy adaptando la curva de la manga al arco del vestido. Ya estoy llegando al punto de rotulador, pero me sobra bastante tela de la manga porque esta tela es muy fina. Enrollo el borde y lo coso justo debajo de la marca de rotulador. Si la tela fuera más gruesa o de trama más intrincada, quizá no me sobraría, así que aquí toca dejarse llevar por el tacto y el propio material. Voy a repetir la misma operación en la otra mitad de la manga con el otro cabo del hilo y después montaré de la misma manera la otra manga. ¡Continuemos! Ya tengo las mangas montadas, voy a coser los laterales. Sujeto con alfileres y coseré de abajo hacia arriba. Y vamos allá, avanzando por detrás y retrocediendo por delante. Ya tengo cosidos los 2 laterales, pero me he detenido como 1 centímetro antes de llegar al cierre de la manga. Voy a anudar aquí, sin cortar el hilo, y le doy la vuelta al vestido para coser por el derecho. Con un hilo nuevo escondo el nudito, alineo el cierre de la manga y coso las 2 partes dejándolas bien juntitas. Voy a seguir cosiendo con el mismo hilo, pero seguiré por el revés. Le doy la vuelta al vestido, enhebro de nuevo y ahora voy descendiendo por la línea marcada hasta llegar a donde he anudado justo antes. Anudo a la tela, anudo los 2 hilos entre sí y los enhebro juntos, escondo, corto, pongo el vestido del derecho y ya están las mangas terminadas. El cuello de la espalda es lo bastante amplio para no necesitar un cierre de velcro. Todavía no sé cómo voy a hacer el cuello por el delantero. Creo que lo mejor será probárselo a la muñeca. Le meto el vestido por las piernas y ahora una manita por una manga y la otra manita por la otra manga. La espalda ha quedado bastante bien y las mangas tienen suficiente amplitud para permitir que el hombro se mueva libremente. Ya veo que puedo cortar un poquito más, hacer el escote más pronunciado y me gustaría mantener estas solapas bien abiertas. Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer. Pues vamos allá. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Cortaré un poco más la apertura, con cuidado de no cortar la parte de atrás del vestido. Voy a hacer un corte muy pequeñito. Prefiero ir poco a poco. Interpongo un trozo de cartón, alineo las costuras de los hombros y voy a planchar este cuello abierto con la mini plancha. Un lado y el otro. Mucho me temo que solo planchar no va a ser suficiente porque las solapas tienden a cerrarse. Tendré que fijarlo un poquito en la zona del pico. Había probado a usar mi hilo de coser, pero queda fatal. Necesito un hilo más fino y de color más similar. ¿Cuál podría ser? Ya lo tengo. Pues los hilos del dobladillo de la camiseta Oji. Sí, este hilo va a ser perfecto. Saco el cartón, voy a dejar el nudo muy apurado, repaso este pico y para evitar que se rasgue aquí voy a añadir una de las cuentas que hemos usado también en las mangas. Desenhebro, coloco la cuenta, enhebro de nuevo y continúo. Yo creo que de momento esto impedirá que las solapas tiendan a cerrarse. Si lo veo necesario, añadiría un par de puntadas en la zona del hombro. Voy a anudar y rematar. Y vamos a probar el vestido una vez más. Las patitas, una manita, la otra manita y esto ya parece un cuello camisero. ¡Me encanta! Pues mira que me alegro, hija. Ahora te haremos un boxer con la misma tela para evitar que se te vaya a ver el culete. ¿Qué te parece? ¡Fenomenal! Primero he rematado la cinturilla y el bajo en ambas piezas. Las sujeto juntas con el revés hacia afuera con alfileres. Ahora coseré la curva larga hasta el pico y en el pico me detengo. Y lo mismo al otro lado, sin coser la curva corta todavía. Ya he cosido las 2 curvas largas hasta el pico, voy a anudar. Corto y ha quedado bastante elástico.
Para terminar, abrimos el boxer por la mitad colocando una costura delante y otra detrás. Sujeto con un alfiler por el centro y coso la curvita de abajo. Una vez cosida la curvita, anudo, corto, pongo el boxer del derecho y terminado. Si queréis ver la confección de esta prenda en más detalle, tenemos otro vídeo en el que hicimos el de lunares en 3 tallas. Pero ahora continuemos. Y vamos a probarle el boxer a nuestra Emily. A ver, Emily, colabora, hija. Bueno, yo creo que le queda muy mono, le tapa bien las articulaciones por delante y lo que es muy importante para mí, al sentarla, no se le ve la hucha. Y tenemos la ropa interior perfecta para que hagas lo que hagas, no se te vea el culete. Me encanta. Y oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Buena pregunta, Emily. ¿Ah, sí? Pues sí, porque vamos a pasar al paso 5, el delantal. ¡Chubi! Os enseño las telas que he comprado para el delantal. Mirad, son de algodón, para patchwork. Las he comprado en AliExpress por 2,46 € cada pack. He comprado los 2 packs porque no sabía de qué tamaño eran los lunares. Os lo indico, los lunares pequeños miden unos 2 milímetros. Y los grandes algo más de 5 milímetros. Elegiré el del lunar pequeño y evidentemente en color naranja. Ya tenéis disponible este patrón para un delantal de Barbie Petit totalmente gratis en playfulcrafts.com. Esta vez lo he impreso en papel autoadhesivo porque me ayudará a cortar la tela bien recta. Recorto por la línea continua y aquí tengo la pieza para la cinturilla, los 2 tirantes y el cuerpo del delantal. Sobre el revés de la tela voy colocando los patrones. Intento que los lunares me queden bien alineados, a la vez que procuro no desperdiciar demasiada tela. Marco con lápiz justo al borde del papel autoadhesivo y corto la tela dejando márgenes alrededor. Y lo mejor de todo es que con este delantal te sentirás limpia, te sentirás bien. Es broma. Os voy a contar por qué lo he hecho doble realmente. Y es porque no confío para nada en mi capacidad para coser un dobladillo redondeado. Por eso se me ha ocurrido coserlo doble como si fuera una funda de almohada. Lo doblo por la mitad, alineando bien la parte de arriba y corto el exceso de margen. Retiro el patrón, con efecto me acabo de comprar un bikini, ¿verdad? Y lo conservo para futuras ocasiones. Para que el delantal no me quede muy abultado, voy a usar la cinta termoadhesiva y el pegamento temporal. Corto un par de tiras, las coloco sobre una de las mitades del delantal, las fijo con el pegamento temporal, recorto el exceso y para que aguanten en su sitio cuando le dé la vuelta a la prenda, voy a fijar con un hilván. Puntadas largas y que se puedan sacar con facilidad. Doblo la prenda por el revés y alineando bien ambas partes, empiezo a coser por un lateral, aproximadamente donde irá la cinturilla. Sigo cosiendo todo alrededor y me detengo a unos 2,5 centímetros de donde había empezado. Anudo, remato y antes de darle la vuelta voy a recortar el exceso de margen para que no me quede muy abultado por el derecho. Y le doy la vuelta a través de la abertura. Alineo bien toda la costura del borde alrededor, retiro los hilvanes y cierro la abertura desde fuera con una costura lo más invisible que pueda. Corto el hilo y listos. Estiro bien la prenda y parece que ha quedado bastante bien. Sobre todo tenemos el borde redondeado que queríamos, pero claro, nos queda muy funda de almohada. Como tenemos dentro la cinta termoadhesiva, podemos fijar las 2 partes con la plancha. La prenda queda mucho más lisa. Así que continuemos. Tengo ya cortada la tela de la cinturilla y los tirantes. Para poder ver la línea recta del tirante desde el derecho, voy a pasar un hilván justo por la marca de lápiz. Una vez hilvanada la pieza, retiro el patrón y lo conservo para otro día. Doblo el derecho por la línea y marco con la mini plancha, a un lado y al otro. Voy marcando también las líneas de los finales. Los tirantes los voy a coser por el derecho. Escondo un hilo simple y tendré que ir recortando esquinas sobrantes según lo voy necesitando. Corto, remeto, fijo con los dedos y voy pasando un pespunte recto para mantenerlo todo unido. Al llegar al otro extremo termino la costura remetiendo bien todos los finales hacia adentro, retiro los hilvanes y aquí tenemos un tirante y otro tirante. Vamos a colocarlos en el delantal. Yo creo que los voy a colocar por debajo del cuerpo del delantal, con la costura por el exterior y de tal manera que apunten un poco hacia afuera, de forma diagonal. Para que la unión sea bastante sólida, voy a coser con hilo doble. Enhebro juntos los 2 cabos de un mismo hilo, de tal manera que el final me va a servir como nudo inicial. Dejo la lazada por el revés y al volver la atravieso, y así el hilo ya está anudado a la tela. Coso el tirante, anudo, escondo el hilo y listos. Coseré ahora el otro tirante, dejando la costura continua en la parte exterior, de forma simétrica. Y vamos allá con la última pieza, la cinturilla. Esta sí que la voy a coser por el revés, estilo también funda de almohada, para que la costura me quede muy resistente, porque esta curva va a sufrir mucha tracción, y es que es el cierre del delantal. Retiro el patrón, lo conservo,
y doblo la pieza por la mitad dejando fuera el revés. Para asegurarme de que me quedan bien alineadas las marcas, fijo con alfileres siguiendo la línea de lápiz a ambos lados. Marco la mitad con la mini plancha y así ya puedo retirar los alfileres. Con la pieza bien marcada me dispongo a coser desde la forma redondeada hasta la forma recta. Y esta parte recta no la voy a coser, porque va a ser la abertura que me servirá para darle la vuelta. Empiezo cosiendo desde la parte curva y voy avanzando con un pespunte simple. Ya he terminado la costura dejando esta parte como abertura. Anudo, escondo, corto y antes de darle la vuelta voy a recortar el exceso de margen para que me quede lo más plana posible. Voy a usar una tijera de punta cuadrada momentáneamente, justo al principio cuando empiezo a dar la vuelta a la pieza. Voy pellizcando con las uñitas y empujo con la tijera. La tijera me ayuda al principio, tiene buen agarre, pero prefiero parar aquí y seguir con otro instrumento que no me vaya a estropear la tela, como por ejemplo una cucharilla. Y cuando por fin aparece el borde de la costura, resulta que esto está como un acordeón, así que plancho la cinturilla para que me quede bien estiradita. ¡Hola! Para calcular a qué altura ponerla, probamos sobre Emily. Creo que voy a poner los tirantes ligeramente cruzados, creo que queda gracioso. Y colocaré la cinturilla para que la abra una persona diestra, con la mano derecha, en este sentido, ya que Sancho es diestro. Si fuera para una personita zurda, colocaría el cierre al otro lado, para abrirla con la mano izquierda, de esta manera. Coloco el cierre para mi Sancho que es diestro y alineo el final con el tirante que va por debajo. Este sería más o menos el principio, la cinturilla daría la vuelta a todo alrededor y calculo más o menos a qué altura me puede quedar bien. Creo que ahí se ve bonito. Compruebo que me alcanza el principio, sí, pues voy a fijar con un alfiler, con cuidado de no rayar la muñeca. Bien, pues esta es más o menos mi referencia. Fijo el principio y por último fijo el cierre sobre el otro tirante. Compruebo que van bien los hombros, le queda bien a la muñeca. Yo ya empiezo a ver a Emily aquí. ¡Ay, cómo le va a gustar a Sancho! Bueno, lo desmonto y parece correcto. Vamos a coser. En la zona central intento que no se vea demasiado la costura, cogiendo puntaditas muy pequeñitas por la parte oculta y escondiendo las puntadas más largas en el interior del delantal. Vamos a coser ahora el cierre. He tenido mucha suerte en el todo a 100 y he encontrado velcro autoadhesivo de color naranja. Y he pagado 1,40 €. Corto un cuadradito del rugoso para el primer tirante y una tira un poco más larga del suave para el cierre. Y antes de fijarlos me aseguro de haber puesto ambos en el lado correcto. Como es autoadhesivo, simplemente lo voy a repasar con la plancha. Si con el uso veo que se suelta, siempre puedo coserlo. A veces cuesta pasar una aguja por un velcro, ¿verdad? Yo suelo ayudarme tirando de la aguja con un alicate chiquitico. Y vamos a probárselo a Emily. Pues vamos allá. Este sería el sistema para colocarlo. Pasamos los brazos por los aros de los tirantes y atamos el velcro atrás. Y podría darme por satisfecha, ¿verdad? Pero resulta que el delantal original de Emily tiene un vivo alrededor en color blanco e incluso un volante fruncido, del que voy a prescindir porque me sumaría muchísimo volumen, y sin embargo el vivo en blanco me da muchas tentaciones. ¿Qué os parecería si pruebo con las tiras de una mascarilla? En la cintura no me gusta, porque le añade mucho grosor. En los laterales tampoco, porque me desdibuja mucho la forma. ¿Y qué tal en el faldón? Creo que sí podría ser. Quizá me añade un poco de peso visual, pero podría compensarlo añadiendo una tira justo aquí arriba. Pues lo probamos. ¡Chachi! Ya he cortado las tiras de la mascarilla y son muy cilíndricas. Voy a aplanar el principio con la plancha de pelo. Aquí tengo el inicio ya aplanado y me va a ir muy bien para empezar a coser. Recorto el exceso y empezaré a coser justo debajo de la cinturilla. Estoy usando hilo blanco y no tengo problema de que se me vea por el otro lado porque voy a coser muy al borde. Oye, pues mira tú qué truco con tiras de mascarillas. ¿Y sabes qué? Te lo regalo. ¿Es o no es como para suscribirse? Ya he rodeado todo el faldón, voy a cortar el extremo y lo aplano con la plancha de pelo. Coloco el final debajo de la cinturilla, anudo y remato. Creo que le da un rollito muy tuni. Y como el revés ha quedado súper bien, aplicaré la pieza de arriba por el revés. Corto la pieza a la medida, aplano los principios con la plancha de pelo y coso con puntadas chiquiticas y evitando que el hilo se me pase al otro lado. Anudo y ha quedado muy bien porque apenas asoma y compensa muy bien el peso visual de la parte de abajo. Pues ya ves, si mis manitas pueden, las tuyas también. Aquí tenemos a Emily con su vestido, su boxer y su delantal.
¡Qué bien! Soy totalmente Emily. Pero creo que se te olvida un pequeño detalle. ¿Sí? ¿Tú crees, Emily, que se me olvida? Pues que no sé qué me voy a poner en los pies. Ah, amiga, el eterno dilema. Bienvenida a mi mundo. Ningún problema, porque vamos a pasar al paso 6, el calzado. ¡Yupi! Voy a usar unas zapatillas slip-on de Barbie que he comprado en AliExpress por 2,64 €. Mezclo pinturas acrílicas hasta conseguir un color naranja similar al del delantal. Usaré el mango de un pincel para sostener la zapatilla sin tocarla. Y pinto con un pincel fino, sin demasiada ceremonia y evitando las zonas de las costuras. Para que el color me quede uniforme tendré que aplicar 2 o incluso 3 capas, así que dejamos secar. Aquí tengo las 2 zapatillas pintadas con 3 capas de acrílico. Voy a añadir unos lunaritos blancos. Como perfectos no me van a quedar y ya lo sé, no me voy a complicar. En vez de usar un pincel, cargo la pintura acrílica en un rotulador gastado y aplico los puntitos, oye, como queden. Y si no son perfectos, pues mira, más vintage. Venga, pinto los lunares en la otra zapatilla y continuamos. Voy a terminar las zapatillas aplicando un par de capas de Mod Podge, apto para lavavajillas. Aplico una capa gruesa y no me importa que quede irregular porque al secar el mismo Mod Podge estira y queda súper liso. Repito en la otra zapatilla y enseguidita las vamos a tener terminadas. Bueno, Emily, aquí tenemos tus zapatillas. Fenomenal. ¿Te las probamos como a la Cenicienta? Vale. Pues vamos allá. Un pie. ¡Ay, qué bonita zapatilla! Y qué cómoda es. Bien, pues probemos el otro pie. Me encantan, son divinas. Me siento totalmente yo. Genial, pues ya que estás tan contenta y completa, vamos a pasar... No me lo digas, al paso 7, reembalar. Efectivamente, al paso 7, reembalar. ¡Ay, qué bien! Eso es que pronto estaré ya con Sancho. ¡Qué ilusión! ¡Sí! Muñeca completada. Y vamos con la guinda del pastel. ¿Os acordáis de cómo dejé el embalaje original preparado en el vídeo anterior? Pues vamos a meter a nuestra Emily para ver qué nos chirría a la vista. Pues mirad, hay 2 cosas que me llaman la atención. Una es el móvil, porque claro, ¿qué motivos tendría Emily para llamar a Bestia? Y la segunda cosa que me chirría es la etiqueta, porque claro, esta es la etiqueta de Bella. Pues vamos a solucionarlo. Entre los imprimibles que os he dejado en playfulcrafts.com encontraréis este, con el móvil y la etiqueta de Emily. Lo he impreso en papel autoadhesivo porque como tiene un poquito de brillo, los colores me quedan más vibrantes. Esta vez esto es más importante que nunca, solo para uso personal. Por favor, no lo distribuyáis porque estas imágenes no son mías, son de Gamehouse. Empezaré recortando el móvil, primero la pantalla. Voy a plastificarla con forro para libros autoadhesivo. Y recorto por la línea, para que Emily pueda llamar a Patrick. Ahora recorto la silueta y la voy a usar para marcar varias piezas en cartulina naranja. Las voy recortando hasta obtener una cantidad adecuada, por ejemplo 8, y así el grosor será similar al del móvil original. Paso una goma de borrar para limpiar las marcas de lápiz y reservo una pieza para pegar la pantalla. Tengo que reservar otra de las piezas para añadir un asa y que así la muñeca pueda sostener el móvil. Por cierto, todavía no habíamos probado el móvil original en la mano de Emily. Si os acordáis, esta mano ya no es la del cuerpo original de Hasbro. Todo el cuerpo, incluyendo las manos, es de la Barbie Luxe número 3. Y sí, le encaja perfectamente. Hola, ¿esta bestia? Sí, que se ponga. Haré el asa de nuestro móvil como siempre hago asas para objetos de Barbie. Recorto una tira de plástico transparente de cualquier embalaje de 3 centímetros de largo por 2 milímetros de ancho y doblaré a 6 milímetros del borde a ambos lados. Recorto, caliento entre las manos, doblo y la curvo un poquito para ir insinuando una forma de C. Ya sabéis que me gusta limpiar las marcas de rotulador con gel hidroalcohólico. Voy a perforar un par de agujeritos en la cartulina reservada para la trasera y lo voy a hacer con una distancia entre agujeros de 1,3 centímetros. Me apoyo sobre una superficie mullida y perforo con el estilete. Agrando los agujeros con la tijera de punta cuadrada y con el mismo estilete recorto las rebabas. Introduzco nuestra asa por un lado y por el otro y la fijo con un cuadradito de cinta adhesiva. Ya solo me queda pegar las cartulinas entre sí, con pegamento de barra. Ni las he cortado perfectas ni intento que me queden perfectamente alineadas, porque me gusta el borde así, irregular. Creo que le aporta textura y dimensión. Por último, pego la imagen de la pantalla con nuestro querido Patrick y nos ha quedado un móvil bastante similar al original. Para terminar voy a barnizarlo con laca de uñas transparente para aportarle más durabilidad y que sea duro y resistente. Y como toque final voy a añadir unos detalles con pintura acrílica plateada. Y aquí tenemos nuestro móvil terminado. A ver, vamos a probarlo en Emily. Puede hablar con Patrick,
Hola Patrick, ¿cómo estás? También en plan moderno, así, con el micro delante. Hola Patrick, buenos días. O escribirle un WhatsApp. Patrick, no te olvides de traer las flores para los centros de mesa. Gracias. Tiene su gracia, ¿verdad? Creo que nos va a dar mucho juego. Vale, pues sustituimos el móvil original por el móvil de Patrick, que es mucho más adecuado para Emily. Y ahora me estoy preguntando, claro, ¿cómo incluyo yo el móvil original y el vestido y los zapatos en el embalaje? Ya sé, voy a usar una cajetilla de flossers del Mercadona, marca Deli Plus. Mirad, es igual que el hilo dental, pero con mango. Viene muy bien para ti mismamente, o para limpiar los dientitos de una persona en edad infantil, o para cualquiera que necesite ayuda. Quitar estas etiquetas está complicado, porque vienen súper pegadas. Yo lo que hago es retirar la parte de arriba y dejar en remojo toda la noche. Y al día siguiente terminar de limpiarlo con quitasmaltes para uñas sin acetona. También he visto que las venden vacías y sin etiqueta en Amazon, como caja de almacenamiento. Lo malo es que vienen en lotes de muchas unidades, pero en fin, es una opción. Venga, pues guardo la ropa original, el boxer de lunares que hicimos en ese vídeo anterior, el vestido Disney original de Bella Dulce Vestimenta, las botitas originales, que por cierto llevan un Mickey Mouse en la suela, no es pocholísimo. Y el móvil original de Bella para llamar a Bestia, que trae también un pequeño Mickey Mouse aquí abajo. Y con el conjunto original ya guardado, esto está listo para ponerlo en el embalaje. Y vamos allá con la etiqueta. Estoy terminando de recortarla y voy a escribir la dedicatoria a mano. Para Sancho, de la Te quiero, corazón, corazón. Y la ponemos en la caja. La idea es ponerla de tal manera que tape la etiqueta original de Bella. Lo voy a hacer por dentro de la caja. La etiqueta original viene simplemente fijada con un poquito de cinta adhesiva. La retiro, levanto la etiqueta y coloco la de Emily justo al borde. Vuelvo a poner la etiqueta original encima, casando la cabeza de Bella detrás de estas nubes y fijo de nuevo con su misma cinta adhesiva. Pues este embalaje ya está completo, con su etiqueta y el móvil para llamar a Patrick. Pues vamos a embalar a Emily. Está muy despeinada después de todo el proceso. La voy a peinar con el peine de muñecas, pero no voy a soltarle la coleta todavía, prefiero esperar a que Sancho la haya estrenado. La peino un poquito por encima y bueno, más o menos ya está. Voy a ponerla en una pose lo más parecida posible a cómo venía la Bella Confiscada original. Coloco un poco bien el vestido y listos. Añado ahora la cajetilla con el conjunto original y la voy a poner en esta esquina porque mirad, la tapa muy bien la etiqueta. Y ni siquiera tengo que fijarla porque hace tope con los elementos del embalaje y con las piernas de la muñeca. En el vídeo anterior había dejado estos precintos sueltos, ¿os acordáis? Voy a atarlos de nuevo ayudándome con una pinza y sigo avanzando. Introduzco la patita del precinto por su agujero y lo recojo por el revés con la otra mano. Ajusto la postura según lo voy necesitando y listos. Venga, pues voy colocándolos todos y ahora mismo continuamos. Antes de sellar el cartón me aseguro de haber incluido la cajetilla de originales y esto está completo. Sellaré este margen del cartón con la pistola de pegamento. Bueno, Emily, ¿estás bien ahí dentro? Sí, todo correcto. Vale, pues procedemos a pegar. Con muy poquita cantidad para poder abrir la caja fácilmente. Bueno, ya veis que este embalaje está como nuevo. Conserva todas sus características originales, con algunas modificaciones que nos han permitido convertir a esta princesa Disney en nuestra Delicious Emily. Bueno, me muero de ganas de dársela a Sancho. ¿La envolvemos para regalo? Venga, vamos allá. Voy a usar este papel metalizado verde que he comprado en el Todo a 100 por 90 céntimos. Bueno, Emily, nos vemos pronto. Sí, yo me voy a esconder aquí para que me encuentre Sancho. Hago una marquita para señalar que esta es la parte de abajo de la caja y voy a decorar con esta cinta de Groguet naranja con lunares blancos como el delantal de Emily que compré en AliExpress por 2,23 €. Son 10 yardas de cinta, algo más de 9 metros, así que la usaré muchísimo. Corto el extremo, acomodo el lacito y empaquetado. Para terminar este paquete le he impreso a Sancho una tarjeta de Playful Crafts donde le he escrito todas las cosas bonitas que quiero decirle como Sula que soy. Voy a pillarla aquí debajo de la cinta y ¡ay! ¡Qué ganas tengo de darle ya el regalo a Sancho! ¡Ay, ay, ay! ay ¡qué nervios, qué nervios! Pues tira para adelante que ya solo nos queda el paso 8. Disfrutar. Playful Crafts, ¿qué? Corazones de Sancho. ¿Y por dónde se abre? ¿Y por dónde se abre? Mira, tira de aquí, ¿no? Es algo verde como su vestido es un boxer y el lazo es como su delantal porque es una muñeca que estás buscando. ¿Qué es? Es Emily. Delicious Emily.
Te quiero. Un besito. Un besito. Nuestra muñeca Princess Confisco deja su contentamente Emily. ¿Te gusta? ¡Mucha! Ay, gracias, Sancho. Heim House. Y House. Gracias por vernos. Si te ha gustado, suscríbete, comenta, échate un nivelito de Delicious Emily a nuestra salud y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur! Playful Craft. Yay! ¿Te gusta Emily? Sí, ¿Es bonita? sí. Vale. Es muy articulada. Muy articulada.